Vamos a estar hablando con Andrés Servín, que además de ser analista internacional, es presidente del think tank CRIES. Andrés, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buenos días, Darío. ¿Cómo estamos? Gracias por la Bien. invitación. Por favor, a usted por su tiempo siempre. Andrés, ¿qué reacciones, sensaciones, ideas que le vienen a la cabeza a partir de la noticia de la muerte de Prigozhin? Bueno, yo creo que tenemos en este momento, más allá de una cantidad de información no comprobada, tenemos una avalancha de teorías conspirativas de todo orden. Y yo me voy a reducir a tres de ellas, algunas más fundamentadas, otras menos fundamentadas. La primera es que, obviamente, desde Occidente el planteamiento es que esto fue una retaliación por parte de Putin a lo que había pasado con el intento de levantamiento de Prigozhin y que de alguna manera estaba ajustando cuentas. En realidad no responde mucho al modus operandi de los servicios, como usted bien lo mencionó, en Rusia. En realidad, cuando hay un enemigo o un adversario que eliminar, no es a través de dispararle o poner una bomba en un avión, sino más bien a través de la utilización del novichok, el veneno famoso, o el polonio, y con eso se elimina eventualmente a ese adversario. Eh, no sabemos, es posible, desde luego que de todas maneras haya sido realmente parte de algún tipo de reacción frente a lo que podía constituirse Prigozhin. Pero de hecho la amenaza de Prigozhin y de Wagner como tal había sido diluida y ahora habría que ver las consecuencias. ¿Quién se beneficia fundamentalmente de un hecho como este? Y aquí viene la segunda teoría conspirativa, probablemente yo no tengo fundamentos, lo que estoy haciendo es un análisis, en donde hay voces que dicen, bueno, los responsables de esta operación en realidad son los servicios ucranianos. Y es muy llamativo que el anuncio de la muerte de Prigozhin aparece 3 horas antes del anuncio oficial en Wikipedia y que lo primero que empieza a decir Zelensky en uno de sus primeros discursos es que, bueno, no, Ucrania no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, el modus operandi es más parecido al ucraniano que al ruso. Y la tercera, que me parece la más fundamentada quizás y la menos conspiranoide, es la que dice, bueno, sencillamente, y esto un poco por el video que mostraron y los comentarios en ruso que uno escucha, sencillamente puede haber sido resultado de fuego amigo, es decir, un avión que no se identificó y le dispararon. Y bueno, obviamente sucedió lo que sucedió. Es curioso porque en el video lo que dice la gente que está filmando el video y desde luego está muy, muy consternada, lo identifica como un dron, lo cual da lugar a este tipo de equivocaciones, dado la cantidad de drones que han sido enviados sobre el territorio ruso por parte de los ucranianos. Bueno, en cualquiera de las circunstancias, desde luego, esto va a generar toda una serie de consecuencias de mayor o menor alcance. Y yo me concentraría en una, es decir, con esto se ha descabezado la parte militar del grupo Wagner. No el resto de las operaciones. Wagner es un conglomerado de varias empresas con cantidad de otras operaciones, pero evidentemente con la muerte de Prigozhin y de Utkin, que era el jefe de operaciones militares precisamente, que había sido uno de los creadores del grupo Wagner, bueno, se desmantela, se descabeza el grupo Wagner como tal, mientras que hay asentadas ya varios miles de combatientes de Wagner en territorio bielorruso, cuya reacción ha sido extremadamente negativa, como bien se mencionó, por parte de algunos de los canales del grupo Wagner mismo, ¿no? Y que no sabemos cómo van a reaccionar. Desde luego esto genera una amenaza para el gobierno de Lukashenko, porque muchos de ellos están en territorio de Bielorrusia, y eventualmente pueden generar algún tipo de reacción en términos de cómo puedan avanzar sobre Rusia o no. Ahora, yo iría más allá de todo este análisis. Desde luego no puedo suscribir enteramente ninguna de las tres hipótesis porque no tengo los elementos necesarios y no creo que los vayamos a tener a corto plazo. Lo que sí me llama la atención dos cosas, que esto coincide con tres factores que me parecen importantes. Uno, que 1 o 2 días antes fue destituido el general Surovikin, que se consideraba era un posible apoyo del grupo Wagner dentro de las Fuerzas Armadas rusas.
Dos, que esto coincide con la reunión de los BRICS que estaba acaparando la atención de los medios. Y tres, que aparentemente esta mañana o en el transcurso de la madrugada hubo un intento de desembarco, por lo menos, de las tropas ucranianas en la península de Crimea. Bueno, juntemos estos detalles y tratemos de armar este rompecabezas porque yo creo que no, si miramos solamente el hecho de la caída del avión y la posibilidad de que entre las víctimas de esa caída esté Prigozhin, bueno, también nos quedaría por agregar otra cosa. Prigozhin en el año 2019 le sucedió una cosa muy parecida, un avión que se cayó en el Congo, desapareció por un tiempo, todo el mundo supuso que estaba muerto y después reapareció. Nada más que interrogantes que planteo en base a la información que dispongo y desde luego no puedo suscribir muchas de ellas porque tampoco tenemos confirmación entera, ¿no? Clarísimo. Andrés, para ir un poquito atrás y más allá de la muerte, que obviamente habrá que poner en suspenso teniendo en cuenta este antecedente que usted marcaba, ¿cómo explica usted un poco la evolución del personaje Prigozhin? ¿Cómo pasa de ser un personaje que en principio actuaba en las sombras a tener un papel bastante protagónico en Ucrania, con difusión de videos por Telegram, haciéndose él como un personaje cada vez más público, hasta el famoso alzamiento fallido de junio? Bueno, es un personaje que evidentemente nace en el marco de esa especie de caldo de cultivo que fue en su momento San Petersburgo después de la perestroika y con el surgimiento de las organizaciones mafiosas y de los oligarcas de aquel momento. Posteriormente, como bien sabemos, él estuvo condenado y eh, cumplió una condena, si no me equivoco, de 9 años por fraude, y cuando salió empezó a desarrollar una serie de negocios y con esto logró un acercamiento a Putin. No nos olvidemos que los dos son originarios de San Petersburgo y ahí las conexiones son, están bastante desarrolladas entre distintos sectores. Yo creo que creció al calor de esta relación con Putin. Desde luego ofreció un servicio muy importante fuera de Rusia, con la fuerza Wagner, no solamente en términos de lo que pasó en Siria, por ejemplo, o en otros lugares, sino que también recordemos que en la campaña previa electoral en Estados Unidos, tenía una empresa de boots que justamente Mm, trataban de descalificar a Hillary Clinton en la correcto. competencia frente a Trump. Entonces, es un hombre que metía la mano en muchos negocios. Él personalmente no era un militar y esa era una gran crítica que le hacían justamente desde la estructura de las Fuerzas Armadas, y aquí voy a tocar después otro punto. Y lo que hay que tener en cuenta es que realmente el jefe operativo, como decía, era Utkin, que sí era un militar de carrera con inclinaciones de extrema derecha muy marcadas. Ahora, lo que quiero decir con esto es que más allá de cómo se haya insertado y haya desarrollado su carrera y después lo que sucedió en Ucrania, en Bakhmut y después el 24 de junio con el intento de golpe, lo cierto es que siempre hay una tendencia entre el principal bastión de sostén de Putin en el poder, son lo que se llaman los silaviki. Los silaviki es el conjunto de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Esa es la base de apoyo de Putin. Y ahí hay celos, enfrentamientos, pugnas internas muy grandes y desde luego después del 24 de junio, sí, Putin fue muy claro que iba a venir una purga muy fuerte y aquí estamos viendo esto con el caso de Surovikin y de otra gente que han sido destituidos. Entonces, yo creo que esto hay que contextualizarlo también en términos de lo que sucede con este factor decisivo de poder en Rusia sobre el que se apoya Putin, que son los Silaviki o la fuerza de seguridad en general. Hmm. Ahora, y el hecho de que haya
de que después de este alzamiento haya habido tanta confusión respecto de qué pasó con Prigozhin, que primero se dijo, bueno, fue a Bielorrusia, después se difundieron videos de cómo le hicieron allanamientos en su casa, en una especie de fuerte que tenía en realidad en San Petersburgo, donde se veía cómo las computadoras que tenía, las armas, los disfraces, y que después aparece en África de forma medio llamativa y que, bueno, una semana después aparece muerto. Digo, todo lo que pasó después de aquel 24 de junio, ¿cómo lo interpreta? Bueno, es evidente que más allá de lo más obvio y transparente que fue la mediación de Lukashenko para apaciguar y eventualmente revertir el intento de golpe, nosotros no sabemos qué tipo de acuerdos se llegaron bajo cuerda. Ahí hay total opacidad y yo creo que primero un elemento importante fue el desplazamiento de parte de las tropas de Wagner a Bielorrusia, lo cual además prendió todas las alarmas, no solamente de Ucrania, porque Ucrania tiene frontera con Bielorrusia y los campamentos se instalaron cercanos, relativamente cerca de la frontera, sino también Sí. también hay que tener en cuenta que algo sucedió por lo cual, a pesar de todo esto, aparece Prigozhin en la cumbre de los países africanos en San Petersburgo con Rusia, aparece como si no pasara nada, aparece en este video que ustedes mostraron y que es de hace muy pocos días en África, reclutando para probablemente fortalecer la presencia del grupo Wagner en 2 o 3 de las repúblicas africanas que en este momento tienen más conflicto con Francia, entre otras cosas, y que de alguna manera pareciera que había algún tipo de acuerdo del que nosotros no estamos al tanto, que permitía este movimiento con cierta soltura de Prigozhin y su presencia, y además la garantía de que seguiría su presencia en las operaciones rusas o lo que Rusia respalda como operaciones importantes en el ámbito africano. Bueno, bien, siempre muy interesante escucharlo. Andrés Servin, gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias, Darío. Gracias por la invitación nuevamente. Y que tenga buen día.